Conmoción total en España. Sufrían bullying, se tiraron al vacío. ¿Escuchaste, Marco? Sí, terrible. Burlas, maltrato y muerte. Conmoción, conmoción en Barcelona. España está paralizado con este tema. El colegio movilizado. ¿Qué fue lo que pasó? Estas dos niñas que se tiraron al vacío porque sufrían bullying. Exactamente, Jorge. exactamente. Son dos niñas que estaban efectuando la transición de género, y a consecuencia de esta situación que es particular y hoy en día tiene que ser algo aceptado por la sociedad porque uno tiene la elección de elegir cómo vivir y de qué manera vivir. Eran chicas, sí, puede ser cuestionable, pero era una elección válida porque estaban con un apoyo tanto sea psicológico como de grupo familiar. Pero la escuela le llevó adelante muchas acciones de bullying, de discriminación. Es tremendo. Ahora te voy a contar cómo trabajan porque las políticas de las instituciones no son iguales que acá. Cada una se maneja con su criterio, con su política, pero ahora ya tomamos contacto con Pablo Meliquio, que Pablo Meliquio nos va a explicar cómo la psiqui de los chicos terminan de esta manera, cuando reciben burlas, cuando son víctimas de bullying y terminan con sus vidas. ¿Qué pasa con alrededor también? Bueno, tremendo es este caso. Pablo Meliquio, ¿cómo está? Buenos días. Él es psicólogo, por supuesto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Bueno, la verdad que equipo. Tristes, ¿no? Con esta noticia, conmocionados. Pasó en España, pero se tratan de una familia de argentinos que sufrían bullying por su acento, por simplemente ser argentinos. Y vos sabés que este caso tiene todos los condimentos de las problemáticas que aparecen hoy en las niñeces y las adolescencias, y más que nada cuando aparece la cuestión del bullying. Fíjate que estas gemelas, además, esa cuestión que complica también, ¿no? La cuestión de estas hermandades y de alguna manera el ritual final del intento, digamos, ambas del suicidio, que finalmente muere una de ellas. Pero digo que tiene todo el condimento porque venían sufriendo bullying por dos razones fundamentales. Una, digamos, el hecho de que eran argentinas y por lo que está trascendiendo, contó el abuelo, también aparece el testimonio de una compañerita, aparece también algo en una carta que dejaron ambas, la cargaban por ser argentina, el tema del acento, aparece siempre en el bullying, digamos, la levadura de la violencia. Primero es la diferencia, ¿no? Cuando aparece una diferencia, en este caso la diferencia de que eran extranjeras para las compañeras y compañeros. Y la otra cuestión es la identidad sexual, ¿no? Había una cuestión ahí que una de las gemelas empezaba digamos, a poner en palabras que quería ser varoncito, ¿no? Y en ese sentido que quería que lo llamen Iván. Bueno, toda una cuestión que también significó, se cortó el pelo, que agrega un segundo elemento por el cual una de ellas era, digamos, más maltratada, y bueno, y ambas tomaron esta decisión tan dramática. O sea, la postura de ellas de querer cambiar su género también no era aceptado allá por sus compañeros. Por eso digo que también cada país se maneja con sus políticas. Pero yo voy a otro tema, que es, si tus compañeros se burlan de vos, te hacen bullying porque querés de repente cambiar tu fisonomía, tu sexo, lo que vos quieras. Digo, allá en la educación se manejan totalmente distinto. Incluso tengo entendido que, por ejemplo, en las instituciones, en este colegio, donde le hacían bullying a estas dos gemelas, le decían, bueno, entonces córranse a un lado. Si las nenas estaban acompañadas y rodeadas de sus compañeros que le hacían bullying, venían las autoridades y le decían, bueno, córranse, váyanse al rincón, que aún las autoridades, quienes deberían tomar cartas en el asunto y evitar que eso suceda, las hacía sentir aún peor, porque las mandaban atrás del árbol. ¿Se entiende lo que voy? Lo que pasa, Vero, que siempre que tenemos problemáticas en las niñeces y las adolescencias, la pregunta fundamental que uno debe hacerse es ¿dónde están los adultos? ¿Qué pasa en la estructura familiar? ¿Qué pasa en la estructura escolar? Yo no conozco en profundidad el caso y iremos sabiendo más con el correr de los días. Yo creo que tenemos que tomar siempre con mucho respeto este caso como metáfora de un montón de eventuales
niñas y niños y adolescentes que están corriendo riesgo de vida, porque en general no es común el suicidio en esta etapa tan primaria de la adolescencia. Digamos, los intentos de suicidios y los suicidios efectivos empiezan a partir de la adolescencia más instalada, a partir de los 14, 15, 16 en adelante. Este es un caso muy complejo porque de alguna manera son un poco niñas, Entonces creo que también es muy, muy complejo el caso. Y por otro lado, lo que tenemos que pensar, y esto para la audiencia, siempre le digo con mucho respeto, es que este es un mundo donde no nos preparan para lo más importante, que es la aceptación de la diferencia. En España, en Argentina o en cualquier lugar del mundo, sí, a la persona que es diferente, se la maltrata por el hecho de ser diferentes. Es una sociedad diferente. Por pensar diferente. Porque ellas manifestaban que quería cambiar su fisonomía, que quería que la llamen Iván una de ellas. Exactamente, o sea, por identidad sexual, por color, por estructura física, por ideologías. En vez de comprender que la diferencia es la que nos nutre, la diferencia es la que nos enseña, crecemos aceptando lo diferente. El mundo no nos prepara para eso, el mundo te prepara, digamos, en la historia de la humanidad también hubo un montón de matanzas por pensar diferente. Entonces pensemos que hay que trabajar esto de estar a favor de la aceptación y de incorporar lo diferente para crecer. Y eso no se enseña en la casa ni en las escuelas. ¿Cómo cuesta trabajar en la aceptación, Pablo? Porque de verdad, año 2023 y esto no cambia. Quiero preguntarle a Jorge, por favor, que Jorge me averigüe cómo sigue la salud de la otra gemela. Por favor, chequeame esa información, Jorge. Sí, Marco. Me extraña que no puedas creer cuando en Argentina mueren por año un montón de chicas trans, por ejemplo, asesinadas justamente por su condición, elección, ¿viste? La verdad que es algo que es una problemática que se piensa que con el tema del matrimonio igualitario se terminó. Estamos lejos de terminar. No. Y acá en Buenos Aires, donde estamos nosotros, se vive de una forma, pero cruzás la General Paz y se vive de otra forma totalmente distinta. Bueno, es que en las estadísticas, Pablo, la hemos conversado con vos, en las estadísticas cuando por mes o por hora matan a una mujer, también el 25% de esas estadísticas en su mayoría son personas transexuales. Sí, una mujer trans. Una mujer trans, o sea, también están incluidas porque no logramos la aceptación, porque seguimos viviendo como cavernícolas, nadie puede tomar una decisión. Si piensa distinto, si quiere cambiar tu fisonomía, no podemos aceptar. Yo ahora digo una cosa, y también hablando con el tema del compromiso, Pablo, cuando uno se tiene que comprometer, bueno, lo hemos hablado acá en nuestro país, con el tema de Lucio, que siempre lo vamos a recordar en cada uno de los casos, porque tenemos todo un círculo que no, parece que no se compromete. Pero, ¿sabés qué pasa también, Marco? Sí. Digo yo lo siguiente, estas gemelas le dijeron a sus compañeritos en el colegio, vamos a ir a la escuela hoy, pero no vamos a volver más. Ese fue el punto número 1, ya te dejo, Jorge. Punto número 1. Punto número 2. Las nenas que iban al colegio llorando. Algunos compañeritos que tenían más afinidad le decían, ¿por qué lloran? Y no, nos sentimos mal, estamos tristes, no queremos venir más. De hecho, algunas declaraciones de sus compañeras hacían mención hicieron mención de que ellas sintieron en algún momento que las nenas se estaban despidiendo. Digo, si esto lo sabían las compañeras, también lo sabían los maestros, ¿por qué no haber llegado el mensaje al papá? ¿Por qué no trabajar en conjunto? Pasa en nuestro país, acá en Argentina, pero también pasó en España. Y pasó con estas dos nenas que tuvieron un desenlace terrible. Porque el caso del bullying que viven los chicos es tremendo. Trabajan con una psique que es muy débil y son captados de una manera terrible. Ahora, vamos a seguir con este tema, por supuesto, ¿no? Lo vamos a acompañar porque hay una de ellas que quedó, una perdió la vida y la otra quedó internada. Ahora sí, 10 de la mañana, 42 minutos.